Comienza la grabación. Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a abordar un tema que está dentro de la unidad número 2, que son los fundamentos sociológicos de la práctica educativa. El tema que vamos a abordar es el proceso de socialización. Cuando nosotros hablamos del proceso de socialización, hacemos referencia a un proceso de aprendizaje, pero es un proceso de aprendizaje muy particular. ¿Por qué? Porque no aprendemos necesariamente contenidos conceptuales, ni contenidos técnicos, ni procedimentales, sino que aprendemos una serie de aspectos que nos sirven para desenvolvernos e interactuar en la vida cotidiana en sociedad. ¿Qué es lo que aprendemos? Es el proceso de aprendizaje por el cual el sujeto adquiere normas, pautas de comportamiento, modos de actuar, modos de ser, que le van a permitir moverse en el entorno y en el ambiente social al cual pertenece. Voy a compartirles ahora les voy a hacer una presentación. A ver si se está viendo en este momento. Bien. Bueno. Entonces se está viendo solo el Power, perfecto. Bueno, muy bien. El proceso de socialización, entonces decíamos que es el proceso por el cual las personas incorporamos normas, roles, valores, actitudes y creencias que son propias del entorno en el cual nos desenvolvemos, del contexto social, cultural en el cual nos encontramos insertos. Y esto lo adquirimos a través de diferentes agentes de socialización. Estos agentes pueden ser la familia, los medios de comunicación, los grupos de pares, diferentes instituciones de índole educativa, religiosa, recreativa, social, cultural. En cada una de las etapas de la vida de la persona, desde que el sujeto nace en adelante, se ve sometido a las influencias de estas diferentes agentes de socialización. El primero, la familia, el más importante porque es el primero y porque marca emocionalmente al sujeto. Vamos a ver que el aspecto emocional tiene una fuerte impronta en los aprendizajes sociales. ¿Cuáles son los contenidos de la socialización? ¿Qué es aquello que adquirimos a través del proceso de socialización? Yo le decía que no eran contenidos conceptuales, ni eran contenidos procedimentales y técnicos, que es aquello que adquirimos cuando nos sumergimos en el sistema educativo formal. Y también aprendemos esto, ¿no? Todo esto que está acá también lo aprendemos dentro de las instituciones del sistema educativo. Pero el contenido de la socialización es un contenido que tiene que ver con estos aspectos que ustedes están viendo en la pantalla, ¿sí? Y que son aprendizajes que no son individuales. Nosotros tendemos a pensar que las actitudes del sujeto, los prejuicios que tiene, los valores, todo lo que el sujeto maneja, los intereses que tiene hacia determinados objetos sociales, hacia determinados objetos culturales, los objetivos vitales que se va fijando y las motivaciones, son todos individuales y en realidad son construcciones sociales porque proceden del entorno social más cercano, que son aprendizajes de los cuales el sujeto se apropia por su interacción con otros sujetos, ¿sí?
Yo les decía que la socialización es un proceso que se da desde que el sujeto nace en adelante. Siempre, siempre somos objeto nosotros de socialización, o sea, estamos recibiendo estas influencias que nos están, de alguna manera, orientando, marcando con respecto a cómo movernos en el mundo, cómo interactuar con los otros, cómo es este entorno social en el que en el cual tenemos que manejarnos. Ahora bien, ¿por qué existirá la socialización? ¿Cuáles son los objetivos del proceso de socialización? La socialización tiene un sentido importante porque básicamente trabaja sobre estos tres aspectos, ¿sí? El primero, que dice el control de impulsos, tiene que ver con la capacidad para postergar nuestros impulsos, ¿sí? La postergación de la gratificación que el sujeto busca siempre y para autorregularnos. Esto es uno de los primeros aprendizajes que adquirimos en el seno familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Todos somos sujetos instintivos que tendemos a satisfacer nuestras necesidades básicas. Entonces, ¿cómo postergo este impulso, esta necesidad de gratificación? Es uno de los aprendizajes centrales. Sin este aprendizaje no podríamos vivir en sociedad. Yo le enseño al niño que no me puedo abalanzar sobre la mesa de un restaurante de otra persona para sacarle la comida, porque por más hambre que tenga, porque eso no es correcto, por dar un ejemplo muy básico y muy sencillo. Y lo mismo con cualquier otro tipo de impulso. O sea, son controlar los impulsos para poder convivir y coexistir en sociedad, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos este aprendizaje, la vida social sería imposible. En segundo lugar, la preparación para ocupar roles sociales. A ver, nosotros cumplimos diferentes roles sociales, rol de padre, rol de madre, rol de hijo. Esos son los roles parentales, si se quiere. Después tenemos roles que tienen que ver con los roles laborales, ¿sí? Los roles de pareja, los roles educativos, el rol de docente, el rol de estudiante. Todo este aprendizaje de roles, el rol de nutricionista, todo este aprendizaje de roles también lo adquirimos a través del proceso de socialización, ¿sí? Después voy a volver sobre esto que les dije recién, por qué tomé el nutricionista como ejemplo con el aprendizaje de roles sociales. Y en tercer lugar, lo que llamamos la internalización de sentido. Cuando hablamos de internacionalización de sentido, hablamos de fuentes de significado, ¿sí? ¿Qué sentido tiene para mí la religión? Es mucho más probable que una persona sea religiosa y viva y persiga el sentido de trascendencia si es criado en un ambiente religioso. Eso lo vamos incorporando en la socialización. La pertenencia o la noción de nacionalidad, por ejemplo, el ser argentino, también, ¿sí? Es una internalización de sentido que se da en algunos contextos. Hay grupos étnicos que lo tienen muy internalizado a esto, ¿sí? ¿Qué sentido tiene pertenecer a tal nacionalidad, a tal grupo religioso? Son cuestiones que se las vive y se las incorpora en el entorno más cercano en el cual nosotros nos desenvolvemos. Ahora bien, nosotros podemos hablar de dos tipos de socialización. Socialización primaria y socialización secundaria. La socialización primaria es aquella que hace referencia, son momentos distintos en la vida del individuo, ¿sí? La socialización primaria corresponde a lo que es la introducción de la persona en la sociedad, ¿sí? La internalización del sujeto, del mundo social objetivo,
construido por otros, obviamente, nosotros como sujetos desde que nacemos somos de alguna manera arrojados a un mundo social que ya está construido y que nosotros tenemos que internalizar, apropiar, ¿sí? Para poder interactuar en él y para poder manejarnos, ¿sí? Con los otros sujetos de ese mundo objetivo. ¿Y cuál es el agente principal en este proceso? Es la familia. La familia es el agente principal que cumple este rol, ¿sí? Porque es la primera por la que el individuo va a atravesar en la niñez. A través de la familia es cómo se convierte en miembro de la sociedad. Y acá tenemos también una socialización secundaria. La socialización secundaria implica la introducción del individuo en nuevos roles y nuevos contextos de la sociedad, ¿sí? Nuevos contextos. En otras instituciones aparte de la familia, ¿sí? En estas otras instituciones vamos a tener pautas de acción generalizadas, como los roles. Acá se incorporan básicamente los principales roles, los vamos a incorporar en estas nuevas agentes socializadores, en nuestras nuevas instituciones aparte de la familia, ¿sí? Y acá tenemos una cuestión. Muchas veces nos vamos a encontrar con que aquello que hemos internalizado a partir de la familia en este proceso que llamamos de socialización primaria, se contradice, es contradictorio o se contrapone con aquello que de pronto se nos presenta o aparece en la socialización secundaria. No, los aprendizajes de un tipo y otro tipo de socialización no necesariamente coinciden y son coherentes. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo en esta otra institución estoy accediendo a miradas del mundo, a posiciones, a normas, a pautas, que son diferentes a la del contexto familiar. Fíjense ustedes que la socialización primaria es una socialización, la que se da en la familia, es una socialización que apela básicamente, tiene mucho que ver con la afectividad, ¿sí? Hay una enorme carga afectiva. La socialización secundaria no necesariamente pasa por lo afectivo, supone relaciones mucho más formales, pero influye entonces fuertemente el proceso de socialización primaria. No es fácilmente desarticulable. Es bastante difícil que yo desarme aquellas adquisiciones que se hayan hecho en esta primera etapa en el seno familiar. Posiblemente pese mucho más lo afectivo, ¿sí? No quiere decir que no se pueda desarmar, pero implica un proceso de transformación radical de la realidad cotidiana del sujeto en muchos casos. Y en este sentido yo quiero hacer referencia al ejemplo de los hábitos nutricionales, la mirada que tenemos sobre la alimentación, sobre la valoración que hacemos de determinada alimentación o determinadas prácticas alimentarias, los hábitos que tenemos introducidos, las actitudes que hemos construido hacia determinadas pautas alimentarias, y eso generalmente lo hemos internalizado en el grupo familiar. Entonces piensen ustedes que el rol que ustedes tienen de nutricionistas para problematizar, para que el sujeto problematice su realidad, la cambie y la transforme, es un papel complejo, fuerte, y ustedes van a ver que todos estos hábitos tempranamente construidos no son fáciles de desarmar, ¿sí? Bien. Ahora bien, en este proceso de socialización intervienen varios agentes. Entre ellos habíamos nombrado la familia como uno de los agentes centrales de socialización.
Y es muy importante la familia porque acá vamos a ver que las prácticas familiares van a transmitir los valores disponibles en una determinada cultura. ¿Qué quiero decir con esto? Los sujetos y los miembros de la familia transmiten, reflejan y transmiten valores y pautas propias del entorno en el cual ellos lo han adquirido, ¿sí? En el grupo de pertenencia. Y por lo tanto, vamos a ver que tiene que ver con estos aspectos que nosotros vemos acá abajo que se llaman dominios de socialización, que son los ámbitos en los cuales la familia tiene influencia, influye, qué rol cumple, acá vamos a ver qué rol cumple la familia en la socialización y cómo lo hace. En primer lugar, podemos hablar de la protección. La protección hace referencia a que cómo los padres proveen o deben proveer al niño de un entorno seguro, la ayuda adecuada, un apoyo emocional importante que tienen que darle para que el niño pueda enfrentar la angustia vital, digamos, ¿sí? La inseguridad que le produce el mundo, cómo darle herramientas para hacer frente a los problemas que se le pueden presentar. Acá entra en juego lo que nosotros llamamos el apego. El apego es la relación que establece el niño con aquellas personas encargadas de su cuidado. Cuando el apego es positivo, el niño genera un sentimiento de seguridad ante el mundo, ¿sí? Entonces, la existencia de un entorno protector en un principio en la familia es fundamental. En segundo lugar, hablamos de reciprocidad mutua. ¿Esto qué quiere decir? Que se espera que los agentes de socialización, los padres, el entorno familiar, responda en forma adecuada a las solicitudes del niño, ¿sí? Un poco acá hacemos referencia a la capacidad de respuesta mutua y cómo esta capacidad de respuesta mutua, yo te respondo y espero tu respuesta positiva con respecto a esto, este ida y vuelta, genera las bases o los cimientos para las futuras relaciones con otros sujetos y la cooperación con otros sujetos en los años posteriores a la vida familiar, ¿sí? Me refiero cuando uno ingresa a la escolaridad, a la preescolaridad, a la escolaridad. En tercer lugar, el control. En muchos casos no hay esto que hablamos de reciprocidad mutua, no funciona del todo. Entonces el padre acá tiene que ejercer un control, pero al mismo tiempo de ejercer el control, lograr que el niño gane autonomía progresiva, ¿sí? Vaya ganando autonomía. Entonces, este control que sí o sí tienen que ejercer los padres tiene que ser un control en lo posible que no sea autoritario y sin sentido, sino que implique una cierta capacidad de controlar, pero en base al diálogo, ¿sí? En cuarto lugar aparece el aprendizaje guiado, como otro dominio de socialización, y acá implica lo que vamos a llamar hacer el papel de andamio o soporte, o lo que llamamos dentro del campo de la psicología cognitiva, lo que es el andamiaje, ¿sí? De forma tal apoyar al niño en el aprendizaje sobre determinadas tareas, las tareas que se aprenden cotidianamente en la infancia, fomentando la autonomía del niño y retirando el apoyo a medida que el niño se va haciendo autónomo. Y en quinto lugar, la participación grupal. Acá en la participación grupal, el poder interactuar con los sujetos del hogar va potenciando y va posibilitando que el niño pueda interactuar después con otros, ¿sí? Participar en otros grupos.
Y acá entonces es importante que los padres preparen al niño para participar en determinados grupos sociales a través de rituales, de rutinas, y gestionar el medio ambiente de los niños para que estos puedan exponerse a influencias sociales que los padres consideren adecuadas y participar e interactuar con otros. Un segundo agente de socialización que tiene acá un rol importante es el grupo de pares. Vamos a ver que el grupo de pares es un grupo, un conjunto de individuos que van a compartir categorías sociales comunes y también que interactúan en determinados ámbitos. Estos grupos de pares pueden ser, van a depender, si estamos hablando de la infancia o hablamos de la adolescencia o juventud, se van conformando en distintos contextos. En la infancia, posiblemente nosotros hablemos de los amigos del barrio, los compañeros de la escuela, un grupo que se arma en la escuela. A medida que vamos creciendo, en la adolescencia empiezan a jugar otros grupos, ¿sí? Que tienen que ver con las instituciones donde el sujeto se va insertando, puede ser la iglesia, el barrio, los ámbitos públicos como la plaza y, ¿por qué no? Volvemos al tema de los amigos y los compañeros del barrio. Son distintos grupos que el sujeto va formando y que tienen una fuerte incidencia en el proceso de adquisición de contenidos sociales, ¿sí? Acá nosotros podemos hablar de tres mecanismos principales que entran en juego en este proceso de socialización dentro de los grupos de pares. Por un lado, la sincronía interaccional. La sincronía interaccional hace referencia al proceso por el cual los miembros de un grupo tienden a asemejarse entre sí en cuanto a cómo piensan y cómo se comportan, ¿sí? El estar dentro de un grupo, el comportamiento de una persona dentro del grupo va a ser reforzado positiva o negativamente por el resto de los miembros, de acuerdo a si se acomoda o actúa como el grupo pertenece, el grupo pretende. Entonces, con el tiempo, los sujetos tienden a parecerse en su modo de comportarse, en su modo de pensar. Este es un mecanismo de ajuste que se llama sincronía como coincidencia interaccional. Un segundo mecanismo es la comparación grupal. La comparación grupal hace referencia a que las personas tendemos a comparar nuestras opiniones con la de las otras personas que están en el grupo. Y si hay alguna diferencia, nosotros tendemos a cambiar, a reducir esas diferencias, a achicarla, de modo tal de poder permanecer, insertarnos en el grupo y coincidir, amoldarnos al grupo. Y en tercer lugar, lo que es la influencia normativa. Las personas tendemos a adherir a las normas del grupo para evitar justamente el rechazo grupal, ¿sí? Para lograr la aceptación dentro del grupo. Entonces, por eso nos apegamos a las normas del grupo de pares. Bien. Tenemos otros agentes, simplemente para nombrar otros más. Hay muchos agentes, yo podría nombrarle cualquier otra institución donde el sujeto participe, puede ser una institución llegada a la adolescencia o la juventud, una institución que tenga que ver con la política, con la iglesia, con lo deportivo, con lo cultural, con el aprendizaje de alguna cuestión artística. Bueno, son todas instituciones que funcionan como agentes de socialización. Acá nombro nada más que tres, que por un lado tenemos lo que es la escuela. La escuela tiene un rol central porque lo que hace va a ser, por un lado, facilitar o preparar al sujeto para el mundo del trabajo,
por un lado, formarlo como ciudadano, por eso hablamos de participación social, y por otro lado, cuando habla de integración cultural y normativa, estamos haciendo concretamente referencia a la socialización propiamente dicha, ¿sí? Acá en la escuela el sujeto incorpora pautas y normas que son muy importantes, ¿sí? Porque, por un lado, está bien, la escuela tiene como objetivo la formación académica en contenidos curriculares, pero también la formación en el conocimiento social. Para poder desempeñarnos correctamente en la escuela, los sujetos adquirimos determinadas habilidades. Esto que decíamos hace rato, el poder insertarnos en grupo, en el reconocimiento del otro, regular el comportamiento, postergar las gratificaciones, todas estas cuestiones también las tenemos que aprender en la escuela para poder interactuar con otros. Se continúa en este proceso de aprendizaje que se había iniciado en la familia, ¿sí? Los medios de comunicación, Internet, acá tienen un rol central los medios de comunicación, Internet. Si nosotros pensamos en los medios de comunicación como formadores de opinión pública, vamos a ver a ver, un mismo hecho social puede ser interpretado y comunicado y valorado de forma distinta por distintos medios de comunicación. Claramente transmiten opiniones, y no estoy hablando solo en general, a través de muchos tipos de programas. Hasta en una telenovela, nosotros estamos transmitiendo valores, formas de relacionarnos, formas de comunicarnos. En suma, una serie de contenidos propios del campo de la socialización. Internet, ¿para qué decir? Con las redes sociales, con todas las redes sociales, cómo el sujeto tiene acceso a realidades que son a veces muy diferentes a aquellas de su entorno de socialización primaria o aquello que estaba recibiendo en la familia, y que de alguna manera van transformando su modo de actuar y de ser y de ver la realidad social en la cual el sujeto está inserto, ¿no? Bueno. Bueno, yo les decía que le nombraba a la escuela como un agente de socialización. Cuando yo nombro la escuela no me refiero solamente a lo que es el nivel básico de enseñanza, sino que también estoy hablando de la escuela como el sistema educativo formal. Fíjense la importancia que tiene en toda la trayectoria del sujeto, y pensemos en ustedes que están en este momento en la universidad y que se están formando como nutricionistas. Están pasando, a la vez que están adquiriendo estos contenidos que decíamos propio del campo de la profesión, contenidos curriculares, están adquiriendo paralelamente normas, pautas y valores propios de la institución en la cual están insertos, pero también propios del campo profesional. Ustedes han comenzado lo que se llama un proceso de socialización profesional. Ustedes habrán sentido de nombrar a los médicos son de esta manera, los abogados son de esta manera. Digamos que hay modos de ser propios de un determinado colectivo profesional, un campo profesional. Bueno, los nutricionistas también. Ustedes están pasando por un proceso de socialización profesional al interactuar con otros futuros, ustedes van a ser los futuros colegas, sus profesores, que son nutricionistas, que vienen de este campo. Y este proceso de socialización profesional se completa, no se va a completar, va a continuar en las instituciones donde ustedes laboralmente se inserten. Centros de salud, instituciones hospitalarias u otro tipo de
de instituciones vinculadas a su campo profesional. Bueno, con esto, sintéticamente concluimos el tema de la socialización. Les dejo como reflexión pensar todo aquello que nosotros adquirimos a través del proceso de socialización y sobre todo, reitero, lo que tiene que ver con normas, pautas y comportamientos vinculados a hábitos que tienen que ver con la alimentación, están fuertemente arraigados en el sujeto. Y acá se presenta el desafío de cómo nosotros como nutricionistas tenemos que al futuro trabajar y actuar, ya sea con pacientes o con grupos de comunitarios, reorientando, problematizando y logrando que el sujeto transforme sus prácticas alimentarias. Buenas tardes.